Estos valores que relacionan la potencia de corriente directa con corriente alterna generalmente se llaman RMS, y aquí lo tenemos marcado. Puede ser la corriente RMS o el voltaje RMS, y la fórmula es la misma que nosotros habíamos calculado anteriormente. Aquí nos están dando un ejemplo, o no, un problema más bien dicho. Nos piden calcular la corriente RMS de esta onda. Si ustedes ven bien, la amplitud es de 12 mA. Entonces vamos a calcularlo, es lo único que necesitamos. Nosotros tenemos que es la amplitud, según la fórmula que habíamos calculado, y la que está aquí escrita, la amplitud entre la raíz de 2. Entonces esto es igual a 12, recuerden que son miliamperes, por 10 a la menos 3 amperes, y esto entre la raíz de 2, que es más o menos igual a 8.48 miliamperes. ¿Vale? Esta es la respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio rápido. En este segundo ejemplo nos dan el voltaje de corriente de alterno, y lo que tenemos que calcular pues es el voltaje RMS. Entonces nuevamente nos dan la amplitud, que es lo único que necesitamos para poder calcular esta parte, o los valores RMS. Entonces es la amplitud de la onda entre la raíz de 2, que esto es más o menos igual, bueno, aquí tenemos que son 169.7 volts entre la raíz de 2. Bueno, esto es más o menos igual a 120 volts si hacemos las cuentas, ¿okay? Entonces es importante que ustedes noten que no importa la frecuencia de mi onda, lo único que importa es la amplitud. Recuerden que los valores RMS son para asociar valores de potencia. Entonces en este problema nos están diciendo que yo voy a consumir de potencia 3.6 watts y lo estoy alimentando con 120 volts de directa. Me están pidiendo el valor equivalente en alterna, tanto de voltaje como de corriente, que sea capaz de satisfacer o que sea el equivalente a estos 3.6 watts de carga. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar tanto el voltaje que yo gasto en directa como la corriente que gasto en directa. Nos está dando el problema el voltaje, debemos de calcular la corriente. Entonces, si ustedes recuerdan de las ecuaciones que habíamos puesto, la potencia está dada como la multiplicación del voltaje por la corriente. Ahora no tenemos el voltaje y la corriente, nos los da el problema, perdón, el voltaje y la potencia, por lo tanto debemos de obtener la corriente. Entonces simplemente despejando la corriente tenemos la potencia en DC, la dividimos entre el voltaje. Esto va a ser igual a 3.6 watts entre 220 volts del voltaje. Esto es igual a 0.03 amperes, o si ustedes lo quieren poner de otra forma son 30 miliamperes. ¿Sale? Entonces ese es nuestro, o la corriente que nosotros estamos consumiendo en directa. Recuerden que estos valores RMS es el equivalente en corriente directa. Nosotros ahora lo que tenemos que encontrar es esta parte de la ecuación, que es el equivalente en alterna. Entonces solamente es hacer una sustitución a nuestra fórmula. Vamos a hacerlo aquí. Si yo quisiera encontrar la amplitud de alterna que equivale a esta corriente en directa, lo que tengo que hacer es que va a ser igual, la amplitud va a ser igual a mi valor RMS o a mi valor de directa, que son 30 miliamperes, por la raíz de 2. Vean que aquí está dividiendo, entonces pasaría de este lado de la ecuación multiplicando, y esto me va a dar más o menos igual a 42.42 miliamperes. En otra parte, que es del voltaje, es exactamente lo mismo. Yo tengo o necesito saber la amplitud del voltaje en alterna y tengo la amplitud de voltaje en directa. Por lo tanto, 120 raíz 2, y esto va a ser igual a alrededor de 169.168 volts. Entonces, de esta manera yo sé que la misma potencia que gasto en directa con estos valores de corriente y de voltaje será la misma potencia que yo gasto en alterna con estos valores.